¿Qué tal? ¿Cómo están? Me da mucho gusto que nos volvamos a encontrar en otra actividad de la Feria Internacional del Libro Universitario en su modalidad virtual que organiza la Universidad Veracruzana. En esta ocasión, para tener otro encuentro con nuestro rico pasado, con nuestra rica historia y ahora de manera muy particular con la Huasteca, esta gran región que debemos de conocer realmente a lo largo de muchos estudios, de muchas lecturas, y comprender la importancia y la riqueza de la región de la Huasteca, que actualmente abarca muchos estados, abarca Veracruz, Puebla, Hidalgo, Tamaulipas, San Luis Potosí, pero antes era una región y esa región ha sido muy bien estudiada por dos grandes arqueólogos, Guy Streser-Pin y la maestra y también la doctora Claude Streser-Pin. Y hoy vamos a conocer un libro que se llama Vida, Muerte y Creencias en la Huasteca Postclásica, que coordina precisamente la doctora Claude Streser-Pin y nuestra rectora de la Universidad Veracruzana, la doctora Sara Ladrón de Guevara. Y es un libro que acaba de llegar, acaba de darse a conocer, y nos da mucho gusto que se presente aquí en la FILU. Y vamos también a tener la presencia de la doctora Kim Richter, así como también del doctor Henry Noel Bernard Medina, que actualmente es el director del Museo de Antropología de Jalapa. También nos da mucho gusto que sea aquí la FILU la presentación del nuevo director del Museo de Antropología de Jalapa. Bueno, vamos a iniciar esta presentación de este libro escuchando justo a la doctora Claude Streser-Pin, que es la presidenta de la Fundación Streser-Pin, y que pues ella ha hecho un trabajo riquísimo en la Huasteca a través de sus paisajes, de sus textiles, de la cerámica, y ahora pues tenemos este libro que se llama así, Vida, Muerte y Creencias en la Huasteca Postclásica, y escuchamos con mucha atención a la doctora Claude, a quien le cedemos la imagen y la voz. Adelante, doctora. Muchas gracias. Bueno, la Fundación Streser-Pean, no PIN, ¿por qué? Pero se dice Pean porque somos franceses. La Fundación Streser-Pean es muy reciente honor y placer de tener una presentación de este libro tan rápidamente en la FILU de Jalapa. Este libro que presentamos efectivamente, como usted lo ha dicho, se llama Vida, Muerte y Creencias en la Huasteca Postclásica. Y este libro tiene dos coordinadoras, la doctora Sara Ladrón de Guevara, rectora de la Universidad Veracruzana de Jalapa, que yo la saludo ahora, y yo, Claude Streser-Pean, presidenta de la Fundación Streser-Pean. En realidad, este libro, cuyo título ya hemos visto, Vida, Muerte y Creencias en la Huasteca Postclásica, es un libro que contiene 21 comunicaciones y muy diversas, y que son el resultado de un coloquio que se organizó en noviembre de 2018 y que recibió la hospitalidad del Museo Nacional de Antropología de la Ciudad de México
y gracias al director Antonio Saborit, que es un amigo y un hombre muy generoso en su hospitalidad. Este coloquio, que duró 2 días, yo lo quería mucho porque gracias a la arqueología habíamos descubierto, y especialmente con los 3 tomos de Vista Hermosa, lo que era la vida cotidiana y las creencias de los huastecos del posclásico tardío. La arqueología que se hizo en la Huasteca, no solamente en Vista Hermosa, en Tamtoc y regiones vecinas, que los jóvenes actuales arqueólogos siguen estudiando, también el sitio del Consuelo, etcétera, nos enseñaron muchos detalles, pero el coloquio era muy necesario para completar y aumentar este conocimiento. Y también, gracias a este coloquio, yo tenía la esperanza que todos esos jóvenes iban a descubrir que la Huasteca tenía mucho que dar, mucho que enseñar a todos los investigadores que podían trabajar sin cesar y publicar muchos datos nuevos. La Huasteca es rica en datos nuevos que todavía no se publicaron. Yo espero entonces, y es lo que es mi más grande esperanza, que los jóvenes se van a apasionar para la Huasteca, seguir estudiándola hasta lo más que pueden, todos los años hasta después de su jubilación, y que van así a hacer conocer a sus compatriotas intelectuales de México lo que es la Huasteca, una gran parte de este país que todavía no está bastante conocida. Ya he dicho mi deseo, el deseo que tuve cuando hice este coloquio. Y yo lamento mucho de tener que dejarlos después de eso, con la recomendación de mi médico, no tanto por mi edad avanzada, sino porque mis ojos están muy maltratados y que no puedo aguantar de ver una pantalla mucho tiempo. Entonces, quería decirles a todos, colegas y amigos, con amor, que les deseo una muy buena noche. Y ahora me despido. Muy bien, pues muchas gracias. Y ahora vamos a escuchar a la doctora Sara Ladrón de Guevara, que es la rectora de la Universidad Veracruzana, pero como sabemos bien,
Es una gran investigadora en arqueología, en antropología y sobre todo en las culturas del Golfo de México, y forma parte de la coordinación de este libro dedicado a la Huasteca postclásica. Adelante, doctora Sara Ladrón de Guevara. Gracias, estimado Germán. Estoy muy emocionada porque apareció pronto este volumen y quiero agradecer muchísimo a Claude Streser-Pean y a la fundación que ella preside por el apoyo invaluable al conocimiento de la Huasteca. Yo quiero reconocer en los Streser-Pean una gran tradición de investigación arqueológica, Guy Streser-Pean y Claude Streser-Pean, que dedicaron realmente su vida al conocimiento, a la investigación y a la difusión de la Huasteca. Y el más reciente trabajo de Claude fue precisamente reunir a los huastequistas más notables y a los datos más recientes de esta fascinante región. La historia de este volumen inicia en noviembre de 2018. Como bien decía Claude hace un momento, hubo un congreso en el Museo Nacional de Antropología en donde nos dimos esta tarea de reunirnos y de escuchar los conocimientos recientemente logrados acerca de la Huasteca. Tuve la ocasión de participar en ese congreso, invitada por Claude Streser-Pean. A mí me tocó la presentación del volumen de Vista Hermosa, que de hecho son 3 tomos y que es un volumen que iba a presentarse en la Feria del Libro Universitario de 2020, que por las razones de la pandemia pospusimos, y es formidable que para 2021 tenemos un nuevo volumen sobre la Huasteca que hoy estamos presentando. Entonces los trabajos se recopilaron a partir de ese encuentro, y en julio de 2019 Claude Streser-Pean se comunicó conmigo y me ofreció la posibilidad de coordinar junto con ella la edición del volumen, y eso debo decir que es un gran honor para mí, tener este trabajo ya publicado y haber colaborado con Claude, que es de verdad una institución en lo que se refiere al estudio de la Huasteca. Para mí en lo personal significa un gran honor. E institucionalmente esta edición fue publicada por la Secretaría de Cultura a través del Instituto Nacional de Antropología e Historia y del Museo Nacional de Antropología, la Fundación Streser-Pean, el Centro de Estudios México y Centroamericanos, el CEMCA, y la Universidad Veracruzana. En el trabajo de edición tuvimos el apoyo por mi parte de Henry Noel Bernard, que también está participando en esta presentación, y por parte de Claude Streser-Pean estuvo coordinando los trabajos de edición Natalia Rojas Nieto. A ellos dos, muchas gracias, así como a todos los autores de los distintos capítulos que conforman el libro. Yo me voy a permitir leer la presentación. Este es el volumen que ya está publicado y que espero que llegue muy pronto a la mano de todos los investigadores y estudiosos de la Huasteca. Me voy a permitir leer la presentación que aparece en el libro y que fue redactada por Claude Streser-Pean y la que hace uso de la voz. La Huasteca sigue siendo un área que requiere investigación. En este sentido, celebramos todos los esfuerzos que se hacen por dar a conocer y sistematizar los estudios dispersos, las temáticas y las perspectivas que no solo respondan preguntas, sino además y sobre todo abran nuevas brechas, nuevos retos en el conocimiento de este importante desarrollo mesoamericano. En este volumen, Vida, Muerte y Creencias en la Huasteca Postclásica, hemos reunido resultados recientes de estudios sólidos realizados en la región. El libro está dividido en 3 partes: vida, muerte y creencias. Cada una de estas incluye varios capítulos que abordan diversos tópicos, siempre fundamentados en metodologías rigurosas y en hallazgos arqueológicos que echan luz sobre esta fascinante área cultural. Apreciamos enormemente los esfuerzos de los reconocidos investigadores que generosamente han integrado sus quehaceres en este volumen.
textos que se presentaron públicamente en un esfuerzo inédito en el Museo Nacional de Antropología en noviembre de 2018. Nos queda claro, por otra parte, que la división de los trabajos que en esta ocasión hacemos es totalmente arbitraria. No hay vida sin muerte, no hay vida ni muerte sin creencias que las envuelven. La primera parte, vida, es una revisión de los factores que contextualizaban la vida cotidiana de la Huasteca. Comenzamos con el paisaje. En este rubro, 2 artículos revisan la modificación cultural del paisaje a partir de una arquitectura basada en patrones de asentamiento que tomaron como eje de desarrollo el río Tampaón, presentado por Guillermo Córdoba Tello, y Vista Hermosa, donde la adaptación de espacios ceremoniales en residenciales parece haber sido una particularidad de los huastecos de los últimos tiempos prehispánicos, como lo hace constar Dominique Michelet. Seguimos con la domesticación de animales y plantas, con el ensayo de Aurélie Manon, en el que a partir de los restos óseos de fauna diversa encontrada en Vistahermosa, Tamaulipas, se identifican animales de caza y domésticos, los cuales formaron parte de la dieta de los pobladores. Como elemento fundamental de la dieta, el maíz implicó un proceso sofisticado que incluyó la nixtamalización para la preparación y el consumo de tortillas, proceso que Luis Barba y Claude Stresser-Pean ponen de manifiesto a partir de los hallazgos arqueológicos realizados en este lugar. Después aparecen los ensayos dedicados a la materia. Hemos incluido trabajos que giran alrededor de la manufactura de cerámica, lítica, artefactos de concha y de metal, así como del uso del chapopote. Abordados desde diversas perspectivas y metodologías, de nuevo las inferencias se apoyan en materiales hallados en excavaciones controladas. La cerámica sigue siendo un elemento fundamental en los estudios arqueológicos. Este volumen incluye 2 trabajos al respecto. Diana Zaragoza revisa las vasijas y observa que algunas cerámicas, como el huasteca negro sobre blanco y el tancón policromo, unen la región en el posclásico tardío. Sophie Marchegay, por su parte, aborda las figurillas y observa que en varios sitios y contextos corresponden en su mayoría al sexo femenino, de diferentes edades, estados y con una gran variedad de atavíos. Muestran además las distintas alteraciones intencionales del cuerpo. En cuanto a la piedra, presentamos un trabajo sobre las huellas de manufactura presentes en piezas de Tamtoc y Rancho Aserradero, en las que Emiliano Melgar y Reina Solís observan una tecnología característica del área maya y por el material utilizado, plantean que estas piezas llegaron ya elaboradas a la región de la Huasteca. Sobre la escultura en piedra hay 2 textos. El primero, de Kim Richter, que también participará en esta presentación, por cierto. Ella reconoce la tradición huasteca correspondiente a la costa del Golfo, y el segundo, de Gerardo Familiar, se enfoca en el complejo de esculturas de encorvados y su distribución. No podía faltar la referencia a los objetos manufacturados en concha y caracol, pues estos son particularmente refinados y caracterizan a esta área. Adrián Velázquez Castro y Norma Valentín Maldonado abordan dicha industria y reportan sus observaciones sobre las diversas especies utilizadas y la homogeneidad en su fabricación. Las evidencias del uso del bitumen en el área de la Huasteca en el contexto de su utilización en la costa del Golfo son presentadas tanto en su uso decorativo como en su condición utilitaria por Annick Daniels, Alfonso Romo de Vivar, Yuko Kita, Arely Linares, Laura Chávez, Marisol Reyes, Everardo Tapia, Mayra León, Edith Cienfuegos y Francisco Otero. En la medida en que este volumen está dedicado al posclásico, encontramos en la Huasteca algunas evidencias del uso de la metalurgia en Mesoamérica. En el artículo escrito por Niklas Schulze, se realiza una búsqueda de los puntos que apoyen la existencia de una producción local. En la segunda parte, muerte, incluimos 3 estudios que tienen como tema los contextos funerarios. El primero, de Estela Martínez Mora, François Gendron y Tomás Caligaro, está dedicado al material lítico, principalmente a la obsidiana hallada en entierros de Tamtoc, materia prima que por tratarse de un grupo de importación evidencia los intercambios comerciales realizados para la elaboración de las herramientas, en algunos casos encontradas en contextos de sacrificios por flechamiento. En el segundo ensayo, Patricia Olga Hernández Espinosa analiza las modificaciones de que fueron objeto los esqueletos en varios contextos funerarios de Tamtoc.
en busca de posibles marcadores de identidad. La autora trabaja principalmente con la deformación craneal, la modificación dentaria y la lesión supracraniana de más de 100 individuos. El tercer artículo, de Gregory Pereira, trata sobre los muertos de acompañamiento. El autor aborda la inmolación de una o más víctimas en un funeral de alto rango social. En la última parte, creencias, se presentan 6 trabajos. Comenzamos con el ensayo de Claude Stresser-Pean, quien habla sobre Zipac, el espíritu del maíz, figura primordial para el mantenimiento del universo huasteca, que se fusionó con la figura de Quetzalcóatl, tal como lo concebían los mexicas, en un hecho evidente para la autora en una vasija de vista hermosa que se resguarda en el Museo Nacional de Antropología. Los 2 ensayos siguientes tratan sobre varias representaciones incisas en concha, trabajos característicos de esta región. El primero es un estudio iconográfico de mi autoría sobre los pectorales de concha que se encuentran resguardados en el Museo de Antropología de Jalapa, y en él se aporta una nueva interpretación sobre la composición y la estructura de estos ejemplares. El segundo es una mirada novedosa sobre un pectoral que se encuentra en la Universidad de Tulane, de la pluma de Guillaume Olivier. El cuarto trabajo es de la autoría de Nicolás Latzopoulos y versa sobre las representaciones del guajolote para ubicar este volátil en el aviario mítico de los pueblos de la Huasteca. El siguiente aporte lo realiza Gustavo Ramírez Castilla, quien habla sobre recientes sitios reportados en la Huasteca septentrional y encuentra una conexión entre estos espacios y el agua, la fertilidad, la tierra, la mujer y el maíz. El último artículo de María Eugenia Maldonado Vite es una sinopsis de diversas expresiones que forman la unidad cultural denominada Huasteca, por medio de un recorrido extenso por las diferentes manifestaciones encontradas en proyectos arqueológicos que dan cuenta de la riqueza, la complejidad y la originalidad de esta región, desde el clásico hasta la llegada de los europeos. Este ensayo abarca la diversidad temporal, estilística y material de las manifestaciones huastecas, que al fin y al cabo significan una unidad, con particularidades evidentes que la distinguen del resto de las culturas mesoamericanas, al tiempo que constituyen una expresión más de esta fascinante área cultural. El lector encontrará a lo largo de este volumen, en fin, trabajos recientes, innovadores y diversos sobre la Huasteca. Pero no se trata de temas agotados, sino por el contrario de indicios que sin lugar a dudas estimularán a futuros estudiosos a seguir las líneas de investigación que vayan dando luz sobre esta fascinante cultura, sobre la vida, la muerte y las creencias en la Huasteca del posclásico. Muchas gracias. Doctora Sara Ladrón de Guevara, y ahora vamos a escuchar a la doctora Kim Richter, que se encuentra en el Instituto de Investigaciones Getty, allá en Los Ángeles, California. Ella es ella, además de dirigir ese instituto, está al frente del instituto. Ella ha hecho un trabajo muy importante en los estudios precolombinos. Conoce perfectamente bien esta zona de la Huasteca, y vamos a escucharla en este momento, a la doctora Kim Richter. Adelante, doctora. Yo pienso que Henri viene primero, entonces sí podría introducir a él y después vengo yo. Escuchamos entonces a Henry. Sí. Escuchamos a Henry, al actual director del Museo de Antropología. Adelante. Germán, sí, voy a continuar yo porque voy a hablar un poco también del libro general, de algunos capítulos que me parece que tienen una aproximación que a mí me agrada, que es parte de lo que he estado enfocado y del cual me parece que vamos a realizar más trabajos en un futuro, ¿no? Que me estoy refiriendo a la arqueometría. Entonces, es muy interesante este libro, que finalmente me tocó participar un poco junto con Natalia Rojas y obviamente con las coordinadoras, la Madame Claude Stresser-Pean y la rectora Sara Ladrón de Guevara. Desde que fue recopilado este libro, la calidad de los capítulos fue evidente, ¿no? Sí había una
gran calidad de trabajos recientes, como lo comentaron tanto la doctora Estrella Serpión como la doctora Ladrón de Guevara, en el cual se abordaron diversos temas. Son 21 capítulos con temas diversos que se complementan entre sí y de estudios recientes. La verdad es un libro que vale mucho la pena, y con el equipo de Natalia Rojas, Erika Gil, Pilar Tapia y Magdalena Juárez en Mapa, que hizo una homogenización de los mapas que se presentan en el libro, resultó en un libro estéticamente muy bello también. No nada más tiene una gran relevancia por los trabajos escritos, está conjuntado de una manera hermosa. Entonces, sí, como comentaba la doctora Ladrón de Guevara, pues sí, lo comento yo otra vez un poco sobre en lo que se divide el libro. Habla Guillermo Córdoba Tell y Dominique Michelet sobre patrones de asentamiento, principalmente en los 2 primeros capítulos, pero desde el 3er capítulo ya contamos con acercamientos arqueométricos que son muy interesantes y que dan nuevos datos sobre la región. Y también eso me parece muy interesante porque, aunque no seamos expertos de la Huasteca, los trabajos que se presentan, la manera de abordarlos también es un aprendizaje para los arqueólogos que trabajamos en otras regiones, por la manera que son abordados, ¿no? Creo que permite también entender esta dinámica que hay entre regiones y entre investigadores. Como les digo, el 3er capítulo sobre animales salvajes y domésticos de Aurélie Manin es ya un trabajo en arqueometría, pero es arqueozoología, que es parte de las disciplinas arqueométricas, y encuentra un dato que a mí me llamó particularmente la atención, porque ve los animales que se encuentran en el círculo del pueblo y en relación a los animales que encuentran al exterior, y encontró una posible domesticación, bueno, no posible, sino domesticación de perros, guajolotes y guacamayas, que eso me pareció muy interesante dentro de ese artículo. En el capítulo 4 es uno de los que a mí me pareció también excepcional, es el trabajo del doctor Luis Barba con la doctora Estrella Serpión, que habla sobre la nixtamalización en la Huasteca, y para mí es particularmente muy interesante porque ¿dónde encontramos esos vestigios en los vestigios arqueológicos? ¿Cómo podemos saber si hicieron nixtamalización o no? Y a partir de 2 tiestos de cerámica que tenían unas concreciones de calcio en su superficie interior, se hizo análisis de residuos químicos y encontraron que ciertamente esas ollas tenían gránulos de maíz, por lo que llega a la conclusión el doctor Barba y Estrella Serpión de que sí es una muestra clara de la nixtamalización, que es un proceso importantísimo para poder aprovechar las cualidades del maíz, ¿no? Hay después capítulos sobre cerámica y representaciones en cerámica de Sophie Marchouet y de Diana Zaragoza sobre considerados de vasijas, como lo comentaba la doctora Ladrón de Guevara. Después viene el de presencia lapidaria maya en Tamtoc y Rancho Aserradero por Emiliano Ricardo Melgar y Reina Solís, que finalmente también formaron parte, son como un poco mis mentores en este trayecto de la arqueometría en la que estoy, y pues de ellos he aprendido grandemente sobre técnicas de manufactura, y como lo comentaba Ladrón de Guevara, pues llegan a la conclusión a partir de 4 objetos que sí son de jadeíta, que estos objetos ya llegaron elaborados y muy probablemente de la zona maya, ¿no? Luego pues viene el capítulo de la doctora Richard, que nos hablará con más detenimiento más adelante, no me detendré en eso.
también hay un artículo muy interesante sobre escultura de encorvados de Gerardo Familiar Ferrer, y viene de nuevo un trabajo arqueométrico también de un gran maestro, maestro de Emiliano Melgar y mío, del doctor Adrián Velázquez Castro y Norma Valentín Maldonado, sobre la concha de la Huasteca, en el trabajo huasteco. Hacen un análisis de las especies que hay desde que vienen del Atlántico y las del Pacífico, y de las técnicas de manufactura también. Y me pareció muy interesante porque también lo que se vio planteado al final de este capítulo es que a veces cuando estamos con técnicas de manufactura pensamos que vamos a encontrar mucha variedad en las técnicas de manufactura, y no es el caso muchas veces, y nos asombra. Y lo que nos comenta tanto Adrián Velázquez como Norma Valentín es que hay cierta homogeneidad en el trabajo que observaron de este tipo de materiales en concha. Luego viene otro, exactamente igual en arqueometría, muchos autores guiados por Annick Daniels, gran investigadora y querida de todos nosotros, sobre el bitumen en el Golfo. El chapopote o el bitumen que ya se había estudiado para la región olmeca, pero este es uno de los primeros trabajos abordados desde un análisis también de isótopos estables, demostrando algunas posibles procedencias de estos bitúmenes. Es un primer acercamiento muy interesante también este trabajo del bitumen en el Golfo de Annick Daniels y varios autores. El de Niklas Schulz también entraría dentro de sobre los metales de la Huasteca. También tiene un estudio de composición con José Luis Rubalcaba, el doctor Rubalcaba del Instituto de Física de la UNAM, y presenta algunos datos acerca de eso, y también buscando los talleres que no se han encontrado en la Huasteca. Como dice también la doctora Ladrón de Guevara, hay mucho por hacer. Son primeros trabajos que abordan muchas cosas de manera novedosa, pero abren un campo muy grande para las investigaciones que se vendrán a futuro, como lo desea la doctora Esther Serpián con los jóvenes. Hay realmente mucho trabajo a continuar. Y es muy interesante porque también de los metales de Niklas Schulz habla de una posible importación de materiales desde Oaxaca, ¿no?, de estos metales. Luego hay un trabajo también de procedencia obsidiana en contextos funerarios, como lo comentaba también la doctora Ladrón de Guevara, y me parece que esto también es un valor de este libro, es que todos estos datos que presentan los investigadores vienen de excavaciones controladas, ¿no? Entonces es realmente muy interesante también este capítulo de la obsidiana en contextos funerarios del sitio de Tamtoc. El de Patricia Olga Hernández Espinosa, los atributos corporales de la identidad del caso de Tamtoc, también habla, como lo dijo la doctora Ladrón de Guevara, de deformación craneal y dentaria, y también entraría dentro de estos trabajos arqueométricos que podemos encontrar en este libro. Ya en creencias y los mitos y la iconografía, los capítulos que vienen acompañando esta última sección, son 21, donde sí se habla más en cuestiones iconográficas y de mitología. Un trabajo excepcional también de Claude Streser-Pian sobre Zipac y el adolescente huasteco. El de la doctora Ladrón de Guevara, también un trabajo como nos acostumbra, con grandes referencias y precisiones sobre la iconografía de los pectorales de concha, seguido por Guillem Olivier, también sobre un pectoral de concha de Tuleina. Entonces se complementan mucho con el anterior de la doctora Ladrón de Guevara. Nicolás Latzanopoulos habla sobre el guajolote en el simbolismo de la Huasteca, que se complementa también con el tercero de arqueozoología de Aurélie Manin, que comentaba. Unos trabajos también de un gran huastequista que lleva también muchos años dedicándose a la región, Gustavo
Ramírez Castilla, el doctor, hablando de petrograbados, los rituales del agua en la Sierrita de La Palma. Y pues bueno, qué decir, mi compañera de facultad, María Eugenia Maldonado, también hace un gran trabajo sobre sus últimos descubrimientos en la Huasteca, que ella es de las que más ha estado excavando últimamente y que se mencionará mucho de sus trabajos próximamente también. Es un libro realmente muy completo y como si les hago un panorama más de los artículos arqueométricos que me parecieron interesantes, pero todo el libro se complementa de una manera espectacular y para mí fue un placer formar parte de esta creación y estoy muy alegre del resultado final. Finalmente es un libro muy bonito. Muchas gracias. Muy bien, doctora Edry Bernard, por esa participación y esa interpretación del libro. Y vamos a escuchar ahora sí, escuchamos a la doctora Kim Richter. Y pues adelante, doctora. ¿Me deja compartir mi pantalla, por favor? Sí, en un momento más vamos a escuchar a la doctora Kim Richter, que está, como decíamos, al frente del Instituto de Investigaciones Getty, allá en Los Ángeles, California, y es justo donde ella está en ese momento, y ya estamos listos para escuchar su presentación. Gracias. Bueno, estamos como todos en casa, trabajando desde la casa, pero en espíritu estoy en el Getty. Pues para empezar, me gustaría agradecer a Claude y a Sara por haberme invitado a participar como autor en el libro y presentar algunas de mis investigaciones esta noche. Y voy a leer partes de mi capítulo, parte del libro. Y felicidades a todos los que contribuyeron a hacer posible ese libro, nuestras estimadas editores, mis coautores, a Henri y a la fantástica diseñadora que hizo el libro. Voy a empezar. La tradición escultórica huasteca del posclásico es emblemática de la identidad de la élite de la región durante ese periodo. Esas esculturas que representan a hombres y mujeres de pie, con ricos adornos y posturas específicas de género, son muy reconocibles debido a su formato distintivo. Son esculturas en bulto, pero su perfil es poco profundo. Talladas con relieves figurativos, se distinguen por el formato de la estela, que durante el posclásico es poco común en comparación con las esculturas en bulto. En su catálogo, Beatriz de la Fuente y Nelly Gutiérrez Solana documentan 356 esculturas en bulto, pero solo 29 relieves. Mientras estas estelas parecen atípicas por su formato, ese mismo formato las vincula, por un lado, con una tradición muy antigua y establecida en la costa del Golfo, y por otro lado, con la tradición escultórica clásica de la Huasteca, ejemplificada por el corpus de esculturas de Tantoc. Propongo que las esculturas huastecas no solo reflejan una orientación artística parecida a la de sus vecinos de la costa del Golfo durante el periodo posclásico, pero que esta tradición tiene sus raíces en tradiciones escultóricos de periodos anteriores. Durante el Clásico temprano, que el culto de las estelas, que se inicia durante el preclásico en sitios como La Venta y especialmente Tres Zapotes, se extiende a lo largo de la costa del Golfo, incluso a la Huasteca. Es un cambio artístico que se manifiesta en las estelas figuras en nicho de Tantoc, pero también, como vemos, en algunos que no tienen imágenes de humanos.
Al incorporar ese formato escultórico en la tradición local de Tamtoc, los artistas y las élites reflejan una orientación hacia sus vecinos del sur y la adhesión al culto de la estela para transmitir mensajes sobre su religión y gobierno. La estela 3 de Tamtoc, también conocido como Castrillón Estela, es excepcional en el corpus clásico de Tamtoc porque no es figurativa. Una cara de la estela muestra una composición finamente tallada con diseños de volutas entrelazadas que Tatiana Proskuriakov relaciona con volutas entrelazadas del Veracruz clásico y reconoce rasgos parecidos en un yugo sin procedencia. En otros ejemplos son estelas 1 y 2 de Tamtoc, excavadas por Guy y Claude Strasser-Pean en 1962, fechado a alrededor de 482 después de Cristo. Y aquí vemos una recreación. Al crear el repertorio de esculturas en el periodo clásico, los escultores de Tamtoc parecen haberse inspirado en las tradiciones artísticas contemporáneas y anteriores de la costa del Golfo más al sur, e incorporaron componentes distintivos, en particular en formato de la estela, la representación de figuras en nicho y el uso de volutas como marco en su propia tradición regional. Este legado artístico se conecta de manera inmediata con sus vecinos contemporáneos de El Tajín y en general con las tradiciones geográfica y temporalmente más lejana de La Mojara, Cerro de las Mesas, Tres Zapotes y La Venta. Antes de que los relieves con elaboradas narrativas y múltiples actores llegan a predominar el programa visual en el Tajín durante el Epiclásico, es decir, entre 600 y 900 después de Cristo, como las de una tradición de estelas de una sola figura se desarrolló en el Tajín y los sitios vecinos como Morgadal Grande. Arturo Pascual Soto documenta esa tradición que data a la fase cacahuatal, es decir, entre 50 y 600 después de Cristo. Es una tradición de estela relativamente coherente con figuras individuales, muchas veces con un marco de volutas o dentro de un nicho. Exhiben un alto grado de continuidad con las estelas de Cerro de las Mesas, como Rex Kunz observa, así como las estelas de la Huasteca, como es mi argumento. Las estelas de Cerro de las Mesas, y aquí son las dos ejemplos de esculturas de Tajín. Aquí vemos Cerro de las Mesas y aquí La Mojara. Las estelas de Cerro de las Mesas típicamente representan gobernantes que sostienen un bastón y una bolsa de incienso, similares implementos que se pueden ver en varios fragmentos de estelas del Tajín que provienen del grupo Arroyo o de la pirámide de los Miches. Formalmente esas estelas se parecen, ya que muestran un gobernante de pie en posición frontal. Las esculturas de alrededores del Tajín también exhiben estos elementos iconográficos y formales. Y podría mostrar muchos más, pero no tengo mucho tiempo para mostrar muchos, pero si quieren ver ese argumento y la información sobre esa tradición, les recomiendo ese fantástico libro de Arturo Pascual Soto. Otro libro que se debe celebrar. Ok. Actores humanos o divinos en un contexto de volutas, a veces contenidos dentro de nichos, también son un motivo común en las palmas clásicas de Veracruz, y también las vemos
aquí en Monumento 22, que se combina con lo que conocemos como Estela 4, pero realmente son una enorme estela que muestra una figura de un hombre envuelto de un marco de volutas. Algunos ejemplos, entonces aquí es como se podría imaginar juntos. Algunos ejemplos incluso muestran solo volutas entrelazados y un solo nicho, quizás como la estela 3 de Tampico, que evoca el contexto de espacios sagrados asociados con el agua. La larga historia de la evolución de las estelas continúa en la Huasteca durante el epiclásico y el posclásico. La influencia del formato de la estela de Golfo se puede ver en las estelas huastecas de este periodo, en particular los dos ejemplos del Huilocintla. Situado cerca de Tuxpan, en el norte de Veracruz, Huilocintla es un sitio fronticero en el sur de la Huasteca. Por lo tanto, no es sorprendente que veamos una confluencia de elementos de la Huasteca y del Veracruz del Clásico. Ambas estelas presentan una figura masculina principal con un tocado zoomorfo, orejeras redondas, un pendiente de caracol de corte transversal, taparrabo y sandalias elegantes. Debido al pendiente, la figura se ha asociado con Quetzalcóatl. Estoy hablando de este aquí. La mayoría de la piel expuesta está cubierta con diseños intricados que representan escarificaciones o pintura corporal. Como es convencional para las estelas del Clásico temprano en Cerro de las Mesas o sitios del periodo, se muestran las figuras de perfil, giradas hacia el lado izquierdo de la estela y en una posición que permite la máxima visibilidad del cuerpo y los accesorios. Sin embargo, en lugar de una fecha de cuenta larga o un texto, como es común en estelas de Cerro de las Mesas, enfrentan a figuras secundarias y un marco de volutas. Las escenas capturan el momento en que las figuras principales se perforan la lengua con una larga lanza para sangrarla en un acto de autosacrificio. En un caso, la sangre gotea en la mandíbula abierta de una criatura sobrenatural que emerge del marco de volutas. Aquí lo vemos, aquí. En la otra estela, el acto de autosacrificio está acompañado por una figura secundaria más pequeña que sostiene un sonajero en una mano y dardos y un escudo en la otra por la figura esquelética cuya mandíbula abierta reciba el extremo de la lanza sangrada. Aunque la iconografía es distinta, la composición multifigural de estas estelas recuerda a la estela Tepetlaxco I o la estela Alvarado, como Edward Taylor y Matthew Stirling han señalado. Además, el uso de formato de la estela y volutas como marco, el pendiente de la figura secundaria en estela que vemos aquí, proporciona un enlace iconográfico con el Veracruz del Clásico. En el Veracruz Clásico, ese pendiente de forma de gota se ha documentado en los relieves figurativos de la cerámica de Río Blanco y en un relieve del juego de pelota sur de El Tajín. Kunz identifica la figura de El Tajín que lleva ese pectoral como la deidad asociada con el lugar acuoso primordial. También señala que una estela figurativa huasteca de Tuxpan también lleva esa pendiente y propone que podría representar una versión huasteca de esa deidad. La figura secundaria de la estela del Huilocintla
también podría representar la versión huasteca de esa deidad de El Tajín o un representante de ese dios. Sobre todo porque el tocado de la figura en cuestión, con los mismos ojos saltones concéntricos, colmillos agudos y un tocado de plumas en forma de abanico, nos hace pensar en la figura de Tuxpan. Entonces aquí pueden ver esos ojos y los colmillos son muy parecidos a esa cara y llevan ese pendiente que es parecido. Pascual Soto documenta las representaciones tempranas de esa deidad con ojos desorbitados en la región del Tajín para las fases de Tecolutla, Cacahuatal, es decir, entre 0 y 600 después de Cristo. Kunz identifica la representación de esta deidad con actos de legitimación, a menudo acompañada de rituales autosacrificiales, una interpretación que probablemente se aplica también a las estelas de Huilocintla. Mientras que las élites huastecas en Huilocintla continuaron con el empleo de formato de la estela, junto con las referencias a deidades de la era del Tajín para reforzar su legitimidad y documentar sus actividades rituales, los artistas y patrocinadores más al norte renuncian al formato de la estela. En cambio, vemos una preferencia por la escultura tridimensional que representa principalmente a individuos masculinos y femeninos de alto estatus. Y voy a ir al principio para mostrar estos otra vez. Y siento estas figuras. Ejemplos como esa figura femenina de Tepual o la apoteosis, como las vemos en la pantalla, son ejemplos. Esas figuras de posturas frontales rígidas no participan en acciones, como hemos visto en las estelas, pero algunas muestran impresionantes atuendos y ornamentos corporales que pueden vincularse de manera iconográfica y estilística con el conjunto simbólico internacional del postclásico, compartidos entre las élites mesoamericanas de varias culturas y regiones. Dado que la escritura y las fechas no se incluyan normalmente en esa región, el marco y el fondo de las estelas se podría descartar en estos casos. Ahora solo el cuerpo humano lleva los significantes en los significadores en los adornos. Con este tipo de escultura huasteca vemos un retorno al culto de gobernante, como es el caso de las esculturas olmecas preclásicas, pero en lugar de conmemorar a un único gobernante divino dominante, la proliferación de esculturas en varios sitios de la Huasteca celebra a individuos de alto estatus que pertenecen a una élite interregional. En conclusión, la revisión de la larga historia de las esculturas huastecas muestra una relación con otras tradiciones escultóricas a lo largo de la costa del Golfo. Los gobernantes de la región adoptaron esculturas y, en especial, el formato de estelas para proclamar su legitimidad. Es posible que durante el clásico y el postclásico se considerara el formato de la estela y figuras en nicho como tipos escultóricos antiguos y venerados asociados con los olmecas, su culto al gobernante y sus principios de gobierno, quizás comparable a estatuas ecuestres en Europa, por ejemplo. Por lo tanto, la selección de una estela como medio puede haber mejorado la legitimidad de la representación. Los gobernantes y escultores huastecos estaban claramente familiarizados
con estas tradiciones artísticas y las adaptaron para satisfacer su necesidad local. Cuando la figura se combina con fechas y escritura, las acciones de un gobernante se habrían capturado en tiempo y un espacio. Pero cuando motivos como volutas entrelazadas o fauces de un monstruo definen el espacio pictórico, el enfoque entonces se refiere a un entorno sobrenatural evocado a través de los actos rituales del gobernante. En cualquier caso, el gobernante fue monumentalizado para la eternidad. Gracias. Pues muchas gracias, doctora Kim Richter, por esta exposición que nos da de la cultura huasteca. Y tenemos aquí unas felicitaciones de parte, por ejemplo, de María Antonia Aguilar Pérez. Dice, muchas felicidades, ya hacía falta este libro, gracias por compartir. También manda saludos Reina Solís Iriaco, Emiliano Ricardo Melgar Tizoc, de Arqueología Transdisciplinaria, también manda saludos. Bertrand Lobjo, dice, grande la doctora Esther Serpián, esta publicación se ve imperdible. Lo mismo dice Lourdes Budar, directora de la Universidad Veracruzana Intercultural, dice, tremendo libro. Y Beatriz Amaro nos comenta, dice, hola, me interesa adquirir este libro, lo encontraré en la Ciudad de México. Bueno, ahorita este libro acaba de llegar, acaba de salir, acaba de estar ya a la luz pública. Aquí en Jalapa se encuentra en la librería Hiperión, y la librería Hiperión puede hacer envíos a cualquier parte del país. Entonces, pues con mucho gusto busque la librería Hiperión aquí en Jalapa y lo puede solicitar y lo puede hacerle llegar el libro hasta la Ciudad de México. Dice que si, como fue coeditado por el Instituto Nacional de Antropología e Historia, en algún momento también estará por allá, seguramente sí. Pues bueno, con esto vamos a ir cerrando la presentación de este libro y yo invitaría de manera particular a nuestros invitados en esta presentación, a la doctora Sara Ladrón de Guevara, a la doctora Kim Richter, al doctor Henry Bernat, si nos da también unas palabras finales para despedir esta presentación. Entonces empezamos con la doctora Sara Ladrón de Guevara. Gracias, porque yo quería comentar que muy seguramente estará pronto a la venta en el Museo Nacional de Antropología en la Ciudad de México, porque el Museo Nacional de Antropología fue quien nos auspició el encuentro en 2018 y también es coeditor de este libro. Entonces, seguramente pronto en la Ciudad de México lo podrán encontrar allí y en este momento ya los ejemplares de la Universidad Veracruzana, como nos informa Germán, están ya a la venta en Hiperión. Yo quisiera comentar que la Huasteca es un área que requiere de mucha investigación y la investigación que se ha realizado a menudo está dispersa por sitio. Tenemos excelentes libros de sitios arqueológicos huastecas, pero me parece que es la primera ocasión en que reunimos investigaciones de distintos sitios de la Huasteca con distintas temáticas, con distintas aproximaciones y conjuntamos estas distintas propuestas. Entonces creo que en ese sentido es un libro que sí que hacía falta, que en un solo volumen pueden tener una idea amplia de distintas temáticas de la Huasteca, que toma en cuenta los trabajos realizados con anterioridad, porque se trata de huastequistas conocedores, como es el ejemplo de Kim Richter, que acaba de darnos una clase magistral sobre la escultura de la Huasteca. Este tipo de trabajos se encuentran en el volumen, pero que también permitirá sin duda proponer nuevas líneas de investigación, nuevos proyectos de investigación y que significará en ese sentido el crecimiento de los estudios de la arqueología de la Huasteca. Muchas gracias por permitir hacer esta presentación en el contexto de nuestra Feria Internacional del Libro Universitario Virtual 2021. Muchas gracias. No, pues sí, nos da mucho gusto que se presente aquí. Además, como bien lo dice nuestra rectora, pues es un libro que abarca la Huasteca en su complejidad y en su amplitud. Doctora Kim Richter, unas palabras finales para ir cerrando esta presentación. Sí, con mucho gusto. Sí, ese libro es muy significativo.
porque no tenemos mucho sobre la Huasteca. Entonces, cualquier libro que sale, y muchos han salido gracias a Claude Estreserpein, cada libro es como una pequeña revolución dentro para nosotros que trabajamos en este campo. Y en el pasado se ha escrito mucho sobre la Huasteca, pero de investigadores que trabajan de afuera. Y es una perspectiva de afuera, una mirada a la Huasteca. Pero este libro presenta investigaciones que se basan en la arqueología y investigación de expertos que trabajan mucho tiempo en la Huasteca. Entonces, eso realmente nos aporta nuevos datos y como Sara dice, que es importante que se junta en un libro y nos da una vista amplia de la región y también no solamente en un sitio, pero también por un tiempo largo, ¿no? Y también con miradas hacia la costa del Golfo y otras regiones. Y para mí, tengo que decirlo de nuevo, es un honor enorme para mí poder colaborar con Claude, es como mi héroe intelectual. He utilizado sus libros mucho y lo mismo debo decir de Sara Ladrón de Guevara, que nos conocemos desde muchos años y me ha facilitado por muchos años mi investigación, tanto como Maura y espero Henri ahora con el museo va a ser lo mismo, como las puertas abiertas para investigadores, no solamente de Jalapa, de Veracruz, pero internacionales. Y yo pienso que ese espíritu de investigación y colaboración, sea local, nacional o internacional, realmente es lo que vemos en ese libro y por eso es un logro fantástico. Felicidades. Muy bien, muchas gracias, doctora Richter. No sé si también la doctora Claude Estreserpein nos da unas palabras finales, si nos escucha y está conectada, no está conectada. Muy bien, muchas gracias. Entonces, sí escuchamos al doctor Henri Bernat, el director del Museo de Antropología de Jalapa. Adelante, Henri. Sí, muchas gracias, Germán. Claro que sí, Kim, seguirá abierto el Museo de Antropología de Jalapa para investigaciones, tanto para internacional, local y mexicano, como dices, o sea, local, nacional e internacional. Sí, para nosotros es importante. El libro sí, realmente, pues, ¿qué más se puede decir? Realmente ya lo dijeron todo el mundo. Es un libro que vale la pena tener y sí estará a la venta próximamente, como dijeron, en la Ciudad de México y aquí en Jalapa. Y pues no me queda más que decir porque finalmente sí se dijo bien lo que representa el libro. Vayan a buscarlo y van a tener un goce de leerlo. Realmente tiene mucha variedad y mucha calidad. Muchas gracias, Germán. Pues muchas gracias a ustedes. Definitivamente, sí conocemos a nivel general la historia de los aztecas, la historia de los toltecas, totonacas, los mayas, y a veces perdemos de vista esta región, que es la región de la Huasteca, que como podemos ver es riquísima, muy amplia y muy estudiada también, y qué bueno que existan estos libros que nos puedan reunir justo estos conocimientos para que podamos conocer más de nuestros pueblos originarios. Pues muchas gracias a la doctora Claude Estreserpein, a la doctora Sara Ladrón de Guevara, que son coordinadoras de este libro. Muchas gracias a la doctora Kim Richter y también a Henri Bernat, que estuvieron con nosotros en esta presentación de este libro, Vida, Muerte y Creencias en la Huasteca Postclásica. Muchas gracias y nosotros los invitamos a que continúen con nosotros a través de Facebook Live, Filo Virtual y también YouTube, donde están las presentaciones que se dan aquí a lo largo de la Filo Virtual. Muchas gracias, nos encontramos en una próxima ocasión. Hasta luego.